¿Y qué son los espacios de memoria? Un espacio de memoria, es decir, los punteros, no es más ni menos que ir a acceder a dónde está guardada esa variable realmente. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es la dirección de memoria, podríamos mostrarlo con D, pero ya veremos que nos va a mostrar algo raro. Es decir, así lo que sabemos es que nos va a mostrar el valor de 1, porque vamos a ver... Mierda. A ver, se ha guardado como CPP. No quiero guardar como... Sí. Vale. Aquí vemos que lo podemos guardar, nos está devolviendo el valor de 1. Pero ¿qué pasa si nosotros le pasamos esto así? Esto es donde está guardado, pero las direcciones de memoria se muestran de esta manera. ¿Por qué? Porque está almacenado en un valor hexadecimal. El valor que nosotros estamos viendo con el valor decimal, si tú te coges una calculadora para convertir o lo que sea, tú esto lo puedes convertir a hexadecimal y te devuelve esto, ¿de acuerdo? Simplemente está forzando mostrar un valor hexadecimal en decimal. No es incorrecto, pero tenemos esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que si nosotros definimos una función, bueno, no, vamos a hacerlo así. Nosotros podemos hacer que podemos recoger a ver. Simplemente que nosotros podemos saber en qué ubicación están las cosas guardadas. Dejadme que busque aquí un momento. De acuerdo. Imaginaos que tenemos esto y vamos a guardar lo que sería el puntero de A, que luego lo definiremos. Pero como es un puntero, los punteros se definen de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a mostrar el test que tenía. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo lo que hemos dicho. Tenemos el valor de A, que es 0, y su dirección en hexadecimal, que era este valor. Y tenemos el valor de su puntero, que lo que estamos viendo es... el valor de A es Pn. No le hemos definido valor. Entonces, ¿por qué está mostrando eso? Vale, no está mostrando nada. Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es, a la variable PA, vamos a pasar la dirección de A, ¿de acuerdo? De esta manera, lo que vamos a hacer va a ser guardar en esa variable integer el valor que tiene. Entonces, en este momento, lo que tenemos es guardado en el puntero de A, tenemos una variable que tiene almacenada la dirección de memoria de la otra. Esto es un poco avanzado y demasiado detallado para lo que realmente podríamos llegar a utilizar, porque trabajar con punteros es algo muy, no complicado, pero muy exquisito, como si nosotros quisiéramos determinar las ubicaciones de memoria para optimizar el espacio que utiliza, ¿de acuerdo? Entonces es muy probable que no se llegue a utilizar. Pero vamos a hacer una prueba. Y es que si nosotros definimos esto, un valor mínimo x, un valor máximo x, y ponemos un vector y5, podemos mostrar cuáles son las direcciones de memoria de estas tres variables, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser llenar el vector, como hemos hecho anteriormente, lo llenamos de 1 a 5, ¿vale? Y vamos a vamos a pintar cuál es el máximo y el mínimo de estas variables, ¿vale? Vamos a definir esta función y ahora os la explico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer
con esta función. Aquí tenemos que ver que le vamos a pasar un vector, que cuando queremos pasar vectores por referencia se hace de esta manera, porque estamos pasando su dirección. Sí, minmax. Vector 1, vector, esto es así, porque esto es 1, exacto. ¿Vale? Vamos a pasarle la dirección del mínimo, la dirección del máximo y las vueltas que vamos a estar dándole a este vector. ¿De acuerdo? Aquí no lo tenemos calculado dinámicamente, pero sabemos que es 5. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros tenemos dos variables definidas, mínimo y máximo, pero como vimos la otra vez, son variables locales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde esta función no podemos modificar estas variables por mucho que se las pasemos por aquí, porque cuando llegan aquí, llegan como otra variable completamente diferente. Pero tal vez nos interesa modificar estas. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es definirla aquí fuera y definir una variable global. No es recomendable porque entonces, a nivel de cuando se ejecutan otros códigos, puedes llegar a ser que te cojan esa variable, pero tú quieres tenerla aquí dentro, quieres que sea una variable privada, quieres que sea una variable local. Entonces, la manera que tenemos es de ir a su posición, de ir a su espacio de memoria. En vez de ir a la variable, estamos yendo a su espacio de memoria y le estamos definiendo, le estamos guardando un valor allí directamente. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente lo que estamos haciendo es, si la n es menor de 1, ¿vale? Porque si es un vector un vector pequeño no tiene, que nos devuelva como si fuera un error, ¿de acuerdo? Queremos que sea un vector largo. Y lo que vamos a definir es el valor máximo y el valor mínimo de ese vector. Entonces, establecemos aquí un valor, el que sea, para empezar a evaluar, pero que sea el de la primera posición, porque si la primera posición ya es un mínimo o un máximo, pues ya lo tenemos guardado. Entonces, recorremos ese vector y lo que vamos a evaluar es la posición que yo tenía guardada, es decir, la posición que aquí hemos guardado en la variable del mínimo y en la variable del máximo, hemos guardado las posiciones. Si la posición que vayamos a recorrer ahora es menor que el mínimo que ya tenemos guardado, pues, oye, pues actualízamelo. Si no, sigue para adelante. Y me haces lo mismo con el máximo. ¿Es más grande? Uno de los dos seguramente va a ser más grande, porque no vamos a definir nunca los mismos valores para un vector, o sí, no sé, pero esta es la idea. Así que vamos a estar dando vueltas aquí dentro y actualizando estos campos continuamente, siempre y cuando se cumpla la condición. De esta manera recorreremos el vector y habremos localizado cuál es el mínimo y cuál es el máximo, porque lo habremos guardado en su posición de memoria con los punteros, ¿de acuerdo? Entonces, al finalizar aquí habremos llenado el vector de una posición de 1 a 5, habremos establecido primero en la posición el mínimo y el máximo con un 1, porque al llenarse de manera ascendente los dos tendrán 1. Aquí no entrará nunca más porque no hay el 2, 3, 4 y 5 no es menor que 1, pero aquí estará actualizando todo el rato el puntero su valor. Y entonces la variable de max estará aumentando hasta 5, porque sabemos que va a tener del 1 al 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Esto, si os dais cuenta, es directamente la función que nos hace el return de 1 o el return de 0, ¿de acuerdo? Porque se había dicho aquí que en caso de error tal y pascual, si a un condicional tú le pasas un valor de 0, lo interpreta como un error. Si tú le pasas un valor de 1, lo interpreta como un acierto. Con lo cual, como esto cuando acabe todo va a devolverme un 1, va a venirse aquí. Si definiéramos un vector de tamaño incorrecto, no estaría devolviendo un 1, sino que estaría devolviendo un 0 y pasaríamos al else de este if y nos estaría diciendo que debe contener algún elemento que no tiene longitud. ¿De acuerdo? Vamos a verlo y es un declared, así que vamos a declararla aquí. ¿De acuerdo? El máximo es 4, ¿vale? Perdonad porque no empieza desde 0, no desde 1 y no llega al 5, llega al 4, ¿de acuerdo? Pero es lo que hemos estado viendo. Aquí, si ponemos printf y decimos actualizo mínimo, el valor mínimo, la variable esta, y aquí lo mismo, pero con el máximo.
¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí un barra n, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, cuando entra aquí dentro y se pone a dar las 4 vueltas, las 5 vueltas que tiene que hacer, para la primera vuelta, como el valor es 0 y es igual, no va a actualizar esto. Y esto tampoco, porque los dos son 0, ¿de acuerdo? Pero cuando llegue al 1, el 1 no va a ser menor, pero sí que va a ser mayor aquí. Entonces, ¿cuántas cosas se me han quedado abiertas? Pero entonces va a actualizarlo. Actualizará por 1, por 2, por 3 y por 4. Y luego ya acabará la ejecución. Y aquí es cuando ya se acaba la ejecución y nos devuelve este resultado. Con lo que hemos mezclado una función a la cual le pasamos punteros por parámetro y los propios punteros, ¿de acuerdo? Hemos conseguido editar la variable mínimo y máximo desde una zona completamente aislada, gracias a los punteros. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Si no, insisto, ya haremos ejercicios y ya los repasaremos.